Muchas gracias, amigos, por estar nuevamente con nosotros aquí en Portal de América TV, en este nuevo capítulo de nuestro trabajo en turismo y aviación comercial. Para hoy les tenemos preparado un programa que seguramente les habrá de interesar, pues va a haber bastante opinión y mucho de viaje. En primera instancia vamos a ir a la opinión editorial y el tema, los agentes de viajes. ¿Una actividad en extinción? Seguidamente nos meteremos en un lío, porque vamos a hablar de las compañías aéreas y los pilotos. ¿Diálogo de sordos u operaciones encubiertas? ¿Operaciones silenciosas? ¿Operaciones raras? Y para el final del programa, hoy tenemos lo mejor de la Toscana: Pisa, Siena y Florencia. Empezamos. La pregunta que nos hacemos es si la de los agentes de viajes es una actividad en extinción. Nosotros nacimos agentes de viajes, o sea que el tratamiento de este tema lo vamos a hacer desde el máximo respeto y con el corazón. Dijimos que nacimos agentes de viajes, no estamos seguros de que vayamos a morir de la misma forma. ¿Y por qué? La tarea específica del agente de viajes, con el tiempo y con la aparición de la tecnología y las nuevas prácticas de la actividad, ha ido en franco descenso. Últimamente mucha gente prescinde totalmente de una agencia de viajes, hace todas sus investigaciones, todas sus averiguaciones e inclusive sus compras por internet, o si no, directamente. Entonces, se está dando un caso que, por ejemplo, la desaparición de las asociaciones o de las federaciones, inclusive de las confederaciones. Algunas décadas atrás, en el continente, o sea, en toda América Latina, existía COTAL, una confederación que reunía a todo el sector. Cada país tenía su asociación muy fuerte. Aquí, Abu Dhabi, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, era el interlocutor válido del gobierno. En el cuadro directriz y entre sus propios integrantes estaba la materia gris del turismo y eran quienes llevaban adelante siempre todas las iniciativas y quienes tenían el conocimiento total de la actividad. Con el tiempo fueron desapareciendo. Hablemos de Uruguay concretamente, para que cada uno de los amigos de la región a la que llega Portal de América TV se siente identificado o no. O también esto da para un intercambio, para la opinión, porque esto que estamos haciendo hoy es el inicio del tratamiento del tema. Nosotros queremos saber qué es lo que piensan los diferentes actores de la actividad en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Uruguay. ¿Qué pasa con los agentes de viajes? Por ejemplo, Abu Dhabi, ya que hablábamos de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, el último presidente que tuvo peleando por el sector y saliendo a la cancha fue Sergio Bañales. Se equivocó un montón de veces, pero fue el último presidente que se la jugó por el gremio. Repetimos, se equivocó unas cuantas veces y eso fue en detrimento del saldo de su tarea. Sobrevino a Bañales la presidencia de Giorgio Valenti. Giorgio Valenti, todos saben, muy identificado con el actual gobierno. Desde que está Giorgio Valenti en la presidencia, Abu Dhabi prácticamente no tiene voz, no aparece en los titulares, no está en ningún lado. Ahora se anunciaba, no sé exactamente, porque no se nos dijo con precisión, la fecha de las nuevas elecciones y se anuncia que va a haber una lista única. Lista única, el gran problema que tienen todos los gremios en toda la región. No hay lucha, siempre hay un acuerdo para presentar alguna lista. Bueno, la lista única va a ser presidida por el doctor Carlos Pera, un exitosísimo empresario del turismo, un trabajador de toda la vida, alguien a quien respetamos mucho desde el punto de vista profesional. Pero Pera en este momento es el gerente general de Amazonas, la aerolínea uruguaya. ¿Puede un presidente de un gremio ser gerente general de una empresa de otro gremio que tiene directa relación con el de su principal actividad?
la dejamos planteada, la seguimos en cualquier momento, cuando ustedes quieran. Vamos a dar comienzo en instantes a la nota principal de esta entrega del día de hoy. Ya la titulábamos en los avances, Compañías aéreas y pilotos. ¿Es un diálogo de sordos o se trata de operaciones grises, oscuras, encubiertas? Allá vamos. Las compañías aéreas y los pilotos. ¿Diálogo de sordos? Nosotros, en más de una oportunidad, inclusive en el libro Pluna, El riesgo de volar alto, dijimos que la aviación comercial es la tumba de los cracks. Para que se entienda con claridad hacia dónde apunta nuestro análisis, pongan atención a este repaso basado en dos aerolíneas de origen uruguayo, Pluna y Alas Uruguay. En ambos casos se instaló un relato oficial que poco y nada tiene que ver con la realidad. Hace pocos días, y como lo reseñásemos también aquí en Portal de América TV, los cheques sin fondo entregados a ANCAP resultaron todos honrados, por ende, la mentira de Sendik, replicada en todos los medios, salió a la luz, pero no hemos visto a ninguno de los acusadores implícitos pedir disculpas. El negocio tiene componentes muy particulares que lo convierten en un enigma para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, incluyendo a los más avesados en economía, ya sea en la actividad del Estado o en el campo privado, muy especialmente también a los sindicalistas y lamentablemente en la nómina están también los comunicadores en un altísimo porcentaje. Vamos a la tanda y enseguida retornamos para seguir hablando de compañías aéreas y pilotos. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del Cono Sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. Muy bien amigos, continuamos hablando de compañías aéreas y pilotos. Este tema que está en la portada de todos los medios de comunicación a nivel mundial. Ha tenido problemas Air France, ha tenido problemas Ryanair, ha tenido problemas Avianca, Copa Airlines. Los problemas se suceden. ¿El problema es el diálogo o quiénes dialogan? Danilo Astori, el principal referente en economía de la fuerza política que gobierna Uruguay, un profesional con el más alto grado de reconocimiento, 2 veces ministro de Economía y Finanzas, incluyendo el actual periodo, y una vez vicepresidente de la República, pero además un político que cada vez que se para ante una cámara de televisión o a un micrófono, lo hace desde un pedestal virtual y comunica dando cátedra. Por primera vez en su trayectoria tuvo que reconocer públicamente que en el caso Pluna se equivocó. Fernando Lorenzo, hombre del riñón de Astori, el sucesor en la cartera de Economía, uno de los más serios aspirantes por entonces a convertirse en candidato presidencial de su partido, luego de una incidencia nefasta en el cierre de Pluna, confundiendo la lectura de la realidad económica de la aerolínea con el de una panadería o cualquier otro comercio convencional, terminó siendo procesado por abuso de funciones al favorecer con su decisión al empresario del transporte Juan Carlos López Mena, quien, a su vez, a raíz de ese insuceso y del mal manejo de su propia aerolínea BQB, tuvo pérdidas multimillonarias y como nunca cayó en el desprestigio, perdiendo su legendaria impunidad. Fernando Caloia, un bancario de una trayectoria ejemplar que había realizado una gestión brillante al frente del Banco República, la entidad bancaria más importante del país, fue procesado junto a Lorenzo por la misma causa de abuso de funciones. José Mujica fue el más completo, fue nefasto para ambas aerolíneas, se equivocó y feo con Pluna y fue el principal responsable del fracaso de Alas Uruguay. El efecto del presidente más pobre del mundo aparentemente cundió también dentro de fronteras y silenció a los grandes medios. Nosotros pedimos que sea indagado por el caso Pluna y ahora pensamos que también lo debería ser por Alas Uruguay. A pesar de todos los reparos que ya hemos divulgado hasta el cansancio en estos años, Matías Campiani y sus socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, del éxito total con Parmalat, al fracaso y la prisión con y por Pluna, son la muestra clara de cómo los cracks, por culpa de la aviación, encuentran la tumba comercial.
Nicolás de los Santos, Sabrina Acevedo y compañía, con el respaldo absoluto de la Central Sindical Nacional, el PIT-CNT, en menos de un año pulverizaron 15 millones de dólares en una aventura de locos llamada Alas Uruguay. En este pequeño país donde nunca pasa nada, en un muy corto periodo desaparecieron 3 aerolíneas y unos cuantos cientos de millones de dólares. Y nadie habla claro. No existen las declaraciones públicas de los involucrados. La pasada semana entrevistamos a los controladores de tránsito aéreo de Uruguay y dejaron bien en claro que la DINASIA no acepta ninguna de sus reivindicaciones y que el acuerdo al que se había llegado hace más de un año sigue sin ser cumplido. Nosotros dijimos en ese programa, y así lo hicimos, que íbamos a invitar a la otra campana. Cursamos la invitación para este programa de hoy al director de dicho organismo, quien no ha tenido siquiera la gentileza de respondernos. Y así es la aviación comercial, el negocio del silencio. Con estas reflexiones queremos ser contundentes para pintar la realidad de una actividad que cada día más nos involucra de una u otra manera a todos. Y ello fue para que con esta lectura pasemos a intentar entender lo que está ocurriendo a nivel internacional con la delicada situación del relacionamiento entre las empresas y los pilotos. Es evidente que algo debería cambiar. En un medio de transporte donde lo principal es la precisión del sistema, cruje el relacionamiento con los principales actores de la industria. Hasta que no se logre prescindir del ser humano en los controles directos de las aeronaves desde la cabina de mando, los pilotos seguirán siendo parte esencial del mecanismo general. Si bien seguramente existen los aviadores que se quejan de lleno, no es menos cierto que hay aerolíneas que denigran a sus pilotos, por ejemplo, cobrándoles el agua que beben durante el cumplimiento de sus funciones. No hay marca ni origen que se salve y en todo el planeta el relacionamiento entre ambas partes cada día es más complejo. Y como siempre ocurre, cuando la piola se tensa porque es tirada desde los extremos, los del medio, en este caso los consumidores, léase los pasajeros, son los directamente afectados. Todo parece indicar que nos estaríamos aproximando a la instancia de dejar las caretas de lado y encarar el diálogo frontal y sincero, lo cual, a la vez que lo escribimos, lo presentimos utópico. En una época en que los fanatismos, fundamentalismos y escaso respeto al prójimo afectan de modo directo el relacionamiento entre personas de buena voluntad, queremos hacer llegar este grito de alerta del Portal de América a toda la comunidad aeronáutica internacional. Sería muy buena cosa que los pilotos dejen de escupir hacia abajo porque, entre otros efectos, hay muchos ciudadanos de a pie que jamás los entenderán. Y tal vez hasta sería magnífico que los empresarios dejen de hacer lo mismo hacia arriba, por la muy simple razón de que todo lo que sube, luego baja. Su atención, por favor. Ajustense los cinturones y liberen vuestras mentes. Muy bien, amigos, seguramente este tema no se va a agotar en este programa. Vamos a tener que seguir hablando de compañías aéreas, de pilotos y de ese diálogo que no terminamos de definir cómo es. Vamos a la tanda y los invito a viajar en la última parte del programa. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del Cono Sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. Lo mejor de la Toscana, Pisa, Siena y Florencia. En nuestro reciente viaje a Europa estuvimos en esta región mágica, en esta región impresionante de la zona central de Italia, que tiene por supuesto muchísimo más que Pisa, Siena y Florencia. El problema es que no teníamos los días necesarios para ir, qué sé yo, a Lucca, a San Gimignano, a todo eso que nos ha quedado por ver, que evidentemente nos deja la puerta abierta para tener la excusa de regresar a ese país tan increíble que es Italia. Los invito a que recorramos estas 3 ciudades con todo lo que tiene esta región increíble, que es una de las más importantes de Italia, como es la Toscana, con su bagaje de cultura, de historia, con el paisaje increíble que tiene.
vamos a conocer un poquito de esta región. Pisa. Todos sabemos que es mundialmente conocida por la famosa Torre Inclinada. En la Plaza de los Milagros se encuentra un conjunto monumental célebre en el mundo entero, formado por el Duomo, que es la catedral, el baptisterio, el campanile, que es el popularmente conocido como la Torre Inclinada, y el Camposanto. Estas obras maestras de la arquitectura medieval ejercieron una gran influencia en las artes monumentales de Italia y son monumento de la UNESCO. Siena es una bellísima ciudad y una de las más importantes de Toscana, rica en historia, arte y belleza arquitectónica. El centro histórico de Siena ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995 por considerar que es la encarnación de una ciudad medieval, la Catedral de Siena. El Duomo, en italiano, es un templo de culto católico, sede episcopal de esta ciudad italiana. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Forma parte del centro histórico de la ciudad y como tal está declarada, como les decíamos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fachada principal es una de las obras maestras del gótico italiano. Las naves se dividen mediante arcos de medio punto. El exterior e interior del templo aparecen decorados con un placado de mármol blanco y verdoso, formando unas características rayas o bandas horizontales. Blanco y negro son los colores simbólicos de Siena, tomados de los caballos blanco y negro de los fundadores legendarios de la ciudad, Senio y Aschio. Estamos en la Toscana y, por supuesto, la estrella del lugar, la capital de la Toscana es Florencia. Y allí lo primero que vimos fue el Duomo, la catedral de Florencia con su enorme cúpula y su altísimo campanile determina la silueta de la ciudad. Ambos edificios están situados junto al baptisterio en la Piazza del Duomo. El nombre de la catedral es Santa María de las Flores. La construcción de la catedral comenzó en 1296, más de 2 siglos después que las catedrales de ciudades cercanas como Pisa o Lucca. La construcción del edificio duró 72 años y finalizó en 1368. El arquitecto fue Arnolfo di Cambio. La cúpula de la Catedral de Florencia fue construida por Filippo Brunelleschi, casi un siglo después de la finalización de la catedral. Con 114 metros de altura y 45 metros de diámetro, fue el mayor reto en la vida del arquitecto florentino, un reto que le llevó 14 años. La decoración interior de la cúpula es obra de Giorgio Vasari y Federico Zuccari. Las distintas escenas fueron pintadas entre 1568 y 1579 y representan el juicio final. Contratamos a Michel, quien en un paseo en su velotaxi nos llevó a recorrer las estrellas calles florentinas y con un humor muy especial al rodearnos, como lo están viendo, un gran contingente de turistas asiáticos, nos dijo: ya vamos a continuar, apenas debemos dejar que pase todo Japón, China y Corea. Luego nos mostró dónde venden el sándwich del Lampredotto, que según él es el cuarto estómago de la vaca, la Torre de la Castaña, en italiano quiere decir balota, y en algún momento de la historia se hizo allí una elección y según nos contaba Michel, ese fue el origen del término balotage. Luego llegamos a la Piazza San Firenze, donde se puede ver la conjunción del arte gótico, el barroco y el renacentista. Posteriormente fuimos a la Piazza della Signoria, donde se aprecia el imponente Palacio Vecchio, con una réplica del David, allí la ven junto a Hércules. Más a la derecha, allí ustedes están viendo la colección de los Medici. Seguimos el viaje y llegamos al cercano Ponte Vecchio. Se cree que fue un puente construido inicialmente en madera por los romanos, poco después de la fundación de Florencia sobre el año 150 a.C. Esa pasarela se consolidó y amplió sobre el 123 cuando el emperador Adriano promovió la construcción de la vía Cassia Nuova. Es difícil saber cuántos puentes han sido destruidos y cuántos reconstruidos por las frecuentes inundaciones del Arno. El Arno es el río que atraviesa Florencia, ¿verdad? Giovanni Villani habló de un puente construido bajo el mandato de Carlomagno y es quizás en el siglo IX o X cuando el puente tuviera la posición actual. Tras ser dañado en 1222 y 1322,
Fue destruido por una inundación en 1333. Fue reconstruido enteramente de piedra en 1345. Vasari atribuye su diseño al arquitecto y pintor italiano Taddeo Gaddi. Desde siempre ha contenido distintas tiendas y gran actividad comercial sobre él, principalmente joyerías, como las estamos viendo, según la leyenda, porque en el puente se estaba exento de tasas e impuestos. Se cree además que el término bancarrota se originó en este puente, debido a que cuando un vendedor no podía pagar sus deudas, su mesa o puesto para la venta era rota por los soldados. Banco roto, bancarrota. Al no disponer ya de una mesa, el comerciante no podía vender sus mercancías. Seguimos la recorrida por Florencia y llegamos a Santa Croce, donde están los sepulcros de grandes personajes y, como estamos viendo, el de Galileo Galilei y el de Michelangelo, por ejemplo. Aquí estamos viendo la fachada del Palacio Pitti. Es un palacio renacentista situado en la ribera sur del río Arno, a muy corta distancia del Ponte Vecchio, que data de 1458 y que fue originalmente la residencia urbana de Luca Pitti, un banquero fiorentino. En 1549 fue comprado por Leonor de Toledo, Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, la duquesa consorte de Cosme I de Medici, duque de Florencia, y posterior gran duque de Toscana, siendo desde ese momento la residencia oficial de los grandes duques de Toscana. En el siglo XIX, el palacio fue usado como base militar por Napoleón y luego sirvió durante un corto periodo como residencia oficial de los reyes de Italia. Allí, en el Palacio Pitti, estamos viendo la famosa Galería Palatina. Ahora estamos viendo la sala de la alegoría. En este momento las imágenes nos muestran la vestimenta que usaban las mujeres de la familia Medici. Y ahora salimos al aire libre. A los fondos del Palacio Pitti vemos los jardines de Boboli. Imagínense, para llegar allí arriba hice una de las tantas ergometrías que me demandó este viaje. Ahora estoy hablando desde estudios, en off, pero en ese momento no podía ni hablar, tal la altura de la caminata, ¿no? Tal lo arduo de la caminata. Llegamos a la Galería de la Academia. Es uno de los museos básicos de Florencia dedicado a escultura y pintura. Se encuentra cerca del convento de San Marcos. Fue fundada en 1563. La colección se formó en 1784 para ofrecer a los estudiantes de dibujo material de estudio. En 1873 se trasladó allí la estatua original del David desde la Plaza de la Señoría, que es lo que estamos viendo en este momento. Hay réplicas del David por toda Florencia, por toda Italia y por todo el mundo, pero esta que estamos viendo es la original. Para finalizar nuestra recorrida por Florencia, les mostramos desde el exterior la Galería de los Uffizi. No nos dio el tiempo realmente para verla en su interior. Esta construcción del Palacio de los Uffizi fue comenzada en 1560 por Giorgio Vasari, siguiendo órdenes de Cosme I de Medici. Su finalidad inicial era albergar las oficinas de la magistratura florentina, una vez que quedó pequeño el Palazzo Vecchio. De esta función deriva su nombre de Galería de las Oficinas. Las obras terminaron en 1581. Durante años, partes del palacio sirvieron para almacenar las piezas de arte de la magnífica colección de la familia Medici. Ante la extinción de la dinastía, en el siglo XVIII, las obras de arte corrieron el riesgo de ser transferidas a Viena, ya que el ducado de Florencia pasó a ser dominio austríaco. Sin embargo, la última duquesa, Ana María, había decretado la permanencia de la colección en Florencia al donárselas en su testamento al pueblo florentino. Esto ha sido todo por hoy. Hemos opinado, hemos compartido información, hemos viajado. Los esperamos el próximo jueves para una nueva entrega de Portal de América TV. Nosotros aquí estaremos. ¿Ustedes también?